Hola, bienvenidos a Educación sin Barreras, el espacio donde hablamos de inclusión educativa sin miedo a cuestionar lo que no está funcionando. Soy Dani, psicopedagoga, y hoy les traemos un tema que parece técnico, pero tiene un impacto enorme en las aulas, el Decreto 170. Así es, Dani. Este decreto fue publicado en el 2010 y establece las normas para determinar qué estudiantes son considerados con necesidades educativas especiales y sobre todo quiénes pueden acceder a la subvención para educación especial. Pero más allá del papel surgen preguntas como: ¿es una herramienta real de inclusión o terminó siendo un trámite burocrático? Para conversar sobre esto, invitamos a dos tremendas profesionales. Primero, Catalina Mondaca, doctora en neurociencias cognitivas y especialista en políticas educativas. Bienvenida, Catalina. Gracias, Dani. Estoy feliz de participar porque el Decreto 170 ha marcado la educación chilena en los últimos 15 años. A veces se le ve solo como un documento legal, pero detrás de él hay decisiones que definen cómo aprenden miles de estudiantes. Me encanta que se den estos espacios porque hablar de normativas puede parecer aburrido, pero detrás de ellas está la vida diaria de niños y niñas en las aulas, y eso lo cambia todo. Y también nos acompaña en esta tarde Arelis Estrada, con magíster en Educación Inclusiva, asesora nacional en programas de integración y con experiencia directa en implementación de esta normativa. Arelis, bienvenida. Hola chicas, gracias por abrir este espacio de conversación tan necesario. Creo que es fundamental debatir sobre el decreto porque aunque nació con una intención positiva, hay muchos desafíos en su aplicación que necesitamos visibilizar. Exacto, y ahora enfoquémonos en qué regula el decreto y por qué es importante. Partamos por lo esencial. Catalina, para la gente que nos escucha y quizás no está tan familiarizada, ¿qué regula exactamente el decreto 170? Este decreto fija criterios y procedimientos para identificar estudiantes con necesidades educativas especiales, que serán beneficiarios de subvención especial. Antes de su creación, cada escuela aplicaba sus propios criterios, lo que generaba desigualdad y en algunos casos fraude. Entonces el Estado dijo: necesitamos un marco claro que asegure transparencia y equidad. Entonces esto no es solo un tema educativo, sino también administrativo y financiero. Claro, Dani, el decreto define cosas claves: quién diagnostica, qué instrumentos se usan, cómo se documenta el caso y cuáles son las condiciones para recibir el apoyo. La idea era que el proceso fuera riguroso y objetivo. Ya, pero chicas, seamos honestas, esa rigurosidad tiene un lado B. Hoy, si no hay un diagnóstico formal, el apoyo muchas veces no llega. He visto casos donde los niños esperan meses por un uniforme. Sí, y eso contradice el espíritu inclusivo del decreto, porque mientras completamos toda la burocracia, el niño sigue en el aula sin los apoyos que necesita. Esto nos lleva a la pregunta central. ¿Estamos garantizando inclusión o solo cumpliendo requisitos? Es una pregunta muy potente, Dani, porque creo que en muchos casos hemos terminado centrándonos más en la parte administrativa que en lo pedagógico. Los equipos se ven presionados por llenar formularios, cumplir con protocolos y a veces se pierde de vista que detrás de cada diagnóstico hay un niño que necesita apoyo hoy y no en 3 meses más. Concuerdo, he visto escuelas donde se trabaja con muy buenas intenciones, pero el exceso de procedimientos ralentiza la ayuda. En teoría, el decreto debería ser un facilitador, pero en la práctica, si no se agilizan los procesos, se transforma en una barrera más. Y aquí hay algo clave. La normativa no es mala, pero su implementación debería equilibrar la rigurosidad con la flexibilidad necesaria para actuar desde la sospecha pedagógica. Porque si esperamos todo el papeleo, el niño se queda rezagado y eso es contradictorio con el espíritu de inclusión. Exacto, y para entender mejor por qué esto pasa, necesitamos mirar cómo el decreto categoriza las necesidades educativas, porque no todas son iguales, y eso marca la diferencia de los apoyos. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque.
Necesidades educativas permanentes y transitorias. Así es, y ahora que entendemos la esencia del decreto, hablemos de algo fundamental: los tipos de necesidades que reconoce esta normativa, porque esto define no solo la intervención, sino también la asignación de recursos. Arelis, ¿qué categorías establece el decreto 170? El decreto establece dos grandes categorías. Tenemos las necesidades educativas especiales permanentes y las necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Las primeras son aquellas que están presentes durante toda la escolaridad y que requieren apoyos especializados en forma continua. Aquí encontramos condiciones como discapacidad intelectual, visual, auditiva, motora, trastorno del espectro autista y multidéficit. Son casos en que la intervención no es opcional, es indispensable para que el estudiante pueda aprender y participar en igualdad de condiciones. Claro, porque cuando hablamos de necesidades educativas permanentes, hablamos de un compromiso institucional a largo plazo. Estos estudiantes necesitan adecuaciones curriculares significativas, ajustes metodológicos, profesionales de apoyo y recursos adaptados. Sin esos elementos, la exclusión es casi segura. Además, el decreto contempla que para estos casos la subvención sea mayor y que se reduzcan las proporciones de alumnos por curso, porque las exigencias son mayores y requieren más tiempo y dedicación. Bueno, y por otro lado, tenemos las necesidades educativas transitorias, que son aquellas que no son permanentes y que pueden superarse con intervenciones oportunas y específicas. El decreto menciona casos como el trastorno específico del lenguaje, el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad, las dificultades específicas del aprendizaje en lectura, escritura y cálculo, y los estudiantes con rendimiento cognitivo en rango límite. En estos casos, el decreto establece que se debe realizar una reevaluación cada 2 años, justamente porque el apoyo puede permitir que estas dificultades disminuyan o incluso desaparezcan. Me gustaría destacar algo importante. Aunque se llamen transitorias, no significa que sean menos relevantes. Si estas necesidades educativas transitorias no se abordan a tiempo, pueden transformarse en barreras permanentes para el aprendizaje. Un TEL no tratado, por ejemplo, puede derivar en dificultades académicas y emocionales severas. Lo mismo con un TDAH, que no cuenta con ajustes metodológicos. Por lo tanto, la detección temprana y el trabajo especializado son claves en este proceso. Exacto, Dani. Y esta diferenciación también explica por qué los apoyos no son iguales en ambos casos. En las necesidades educativas permanentes hablamos de un acompañamiento que se proyecta durante toda la trayectoria escolar. Y en las transitorias hablamos de un plan intensivo y focalizado para que el estudiante logre la mayor autonomía posible. Y esto marca la base del sistema de subvenciones. ¿Y cómo se organiza el trabajo de los programas de integración escolar? Y justo eso nos lleva a nuestro próximo punto, porque una cosa es lo que dice el decreto y otra es cómo esos recursos llegan y se implementan en la práctica. ¿Qué pasa con el PIE, por ejemplo, que es el puente entre el diagnóstico y la intervención? Vamos a analizar esa relación. Ahora que tenemos claro cómo se clasifican las necesidades educativas especiales, vamos a conectar esto con algo que escuchamos mucho en las escuelas: el PIE, Programa de Integración Escolar. Arelis, ¿por qué el PIE es tan importante dentro de la implementación del decreto 170? Porque el PIE es en la práctica el vehículo para ejecutar los apoyos en que el decreto permite financiar. Sin un PIE, la subvención especial no se puede implementar, ya que este programa organiza los recursos y materiales para que los estudiantes con NE. Según el decreto, cada PIE debe conformar un equipo de multiprofesional, que incluye educadores diferenciales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y en algunos casos, médicos especialistas. El objetivo es brindar apoyo en el aula regular, no en espacios segregados, aunque lamentablemente no siempre ocurre así. Y ahí entra una de las grandes críticas. Muchas veces el PIE se convierte en un programa paralelo al aula común,
cuando en realidad el decreto indica que el apoyo debe darse en el contexto del aula regular, favoreciendo la inclusión, y sin embargo, ¿qué pasa en realidad? Muchas escuelas, por falta de capacitación o por cultura escolar, terminan retirando a los estudiantes de la sala, lo que genera lo contrario a lo que se busca: segregación. Exacto, Lili. El espíritu del decreto es que la diversidad conviva en la sala común, pero implementar eso implica formación docente, tiempo para planificar en conjunto y un cambio en la mirada. No basta con tener el pie en la escuela si el aula regular no cambia sus prácticas. La inclusión no ocurre, y algo que me preocupa: he visto pies saturados, con más estudiantes que los cupos financiados, lo que pone en jaque la calidad del apoyo. Y esto es muy importante, ya que el decreto no solo establece cupos, también define el financiamiento según la matrícula y el tipo de necesidad educativa. En el caso de las necesidades permanentes, la subvención es más alta, porque se supone que deben existir más apoyos y, cuando es necesario, menos estudiantes por cada adulto en el aula. Pero, ¿qué pasa si esos recursos no alcanzan para cubrir la demanda real? Ahí es cuando todo el sistema empieza a tensionarse y los apoyos se diluyen. Y aquí quiero preguntar algo que siempre genera debate. ¿El financiamiento está bien diseñado? Porque a veces parece que la lógica del decreto es diagnosticar para obtener recursos y no generar apoyos para eliminar barreras. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente, Lili. Esa es una de las contradicciones más fuertes. Como el acceso a recursos depende del diagnóstico, se produce el fenómeno del sobrediagnóstico. No digo que las escuelas lo hagan siempre con mala intención, pero la presión económica existe. Y aquí la culpa no es del colegio, sino del sistema que asocia financiamiento exclusivamente al número de diagnósticos y no al desarrollo de prácticas inclusivas sostenidas. Coincido. Además, el decreto dice que el PIE debe articular su trabajo con el proyecto educativo institucional, pero muchas veces eso no pasa. El PIE queda aislado, casi como una isla, y el resto del equipo docente siente que la inclusión es responsabilidad exclusiva del PIE, cuando en realidad es de toda la escuela. Esto que mencionan me hace pensar en la parte más compleja. ¿Cómo se asegura que los diagnósticos sean adecuados y que los apoyos realmente lleguen a tiempo? Creo que esto nos conecta con un tema fundamental: la evaluación diagnóstica y el rol de los profesionales competentes. ¿Quién evalúa? ¿Con qué criterios? ¿Y cómo se define si un niño tiene derecho a subvención? Vamos a profundizar en eso. Hablemos del corazón del decreto 170, o sea, el proceso diagnóstico, porque sin diagnóstico no hay acceso a la subvención. Catalina, ¿cómo define el decreto este procedimiento? El decreto es muy claro en este punto. El diagnóstico debe ser integral, realizado con instrumentos validados y considerando tanto el perfil clínico como el pedagógico del estudiante. No basta con aplicar una prueba aislada, se debe evaluar el funcionamiento global del niño, incorporando la clasificación internacional del funcionamiento. Esto es clave porque busca superar la mirada puramente médica y entender cómo la condición impacta en la participación escolar. ¿Y quiénes pueden hacer estas evaluaciones? Porque muchas veces las familias no saben si acudir a un psicólogo o a un fonoaudiólogo o al colegio. El decreto establece que el diagnóstico debe hacerlo un profesional competente dependiendo del tipo de necesidad. Por ejemplo, para la discapacidad intelectual puede ser un psicólogo, educador diferencial o un médico. Para el trastorno específico del lenguaje, un fonoaudiólogo. Para el TEA se debe contar con un equipo multidisciplinario donde puedan participar psicólogos, terapeutas ocupacionales y médicos. Y finalmente, para la discapacidad auditiva o visual se requieren profesionales de la salud acreditados en esas áreas. El informe debe ser firmado por estos profesionales y en el caso de las NE permanentes se exige un certificado médico que respalde la condición. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué tan accesible es este proceso para las familias? Porque en teoría parece claro, pero en la práctica he visto
que conseguir un diagnóstico puede costar meses y mucho dinero. Exacto, Lili. Esa es una de las críticas fuertes. El decreto no asegura mecanismos gratuitos para el diagnóstico en todos los casos. Entonces la carga económica recae en las familias. Y mientras esperan, el niño sigue sin apoyo formal. Algunas escuelas aplican la figura de sospecha, pero no siempre se hace de forma efectiva. Esto conecta directamente con la equidad, porque una familia con recursos puede resolverlo rápido, pero ¿qué pasa con las familias que no pueden pagar un especialista privado? Se genera una brecha que va en contra de la lógica inclusiva que el decreto busca promover. Y agrego algo más. El decreto exige reevaluación de las necesidades educativas transitorias cada 2 años. Eso implica volver a pasar por todo el proceso, lo que aumenta la carga administrativa y financiera. Si no generamos redes públicas sólidas para diagnosticar, esto seguirá siendo una barrera enorme. Creo que este punto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿El decreto, tal como está, realmente cumple su objetivo inclusivo o se queda corto frente a los desafíos actuales? Lo analizaremos más adelante. Hay una parte del decreto 170 que siempre genera debate. ¿Cuáles son exactamente las necesidades educativas permanentes? Porque no todas las condiciones son iguales y el decreto las describe muy claramente. Catalina, ¿nos puedes contar qué dice el decreto acerca de esto? Claro, Dani. El decreto menciona varias condiciones que requieren apoyos durante toda la vida escolar. Por ejemplo, la deficiencia mental severa. Estamos hablando de estudiantes que presentan limitaciones significativas en el ámbito cognitivo y adaptivo. Eso significa que van a necesitar ajustes importantes en el currículum y acompañamiento constante, no solo una adecuación menor. Me imagino que ahí también entra la planificación individual, porque no basta con solo cambiar una actividad, sino pensar en todo el proceso en función del estudiante. Exactamente, y eso lo deja claro el decreto. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales permanentes, no es algo que se resuelva con una estrategia puntual. Otro caso que menciona el decreto de la discapacidad visual, que puede ir desde baja visión hasta ceguera total. Aquí, además del diagnóstico médico, que debe hacerlo un oftalmólogo, se considera una evaluación funcional para saber cómo el estudiante se desenvuelve. Eso define si necesita braille, tecnología asistiva o ampliaciones. Claro, porque no es lo mismo un niño con baja visión que alguien que no percibe la luz en absoluto. Exacto, y algo que me parece súper relevante en el caso del multidéficit es que el decreto también lo reconoce. Hablamos de estudiantes que combinan, por ejemplo, discapacidad intelectual y motora. En esos casos requieren más de un especialista trabajando en equipo, y ahí la coordinación se vuelve clave. Sí, porque cada ajuste tiene que considerar todas las áreas del desarrollo. Y lo mismo ocurre con la discapacidad auditiva. El diagnóstico debe hacerlo un especialista en audiología o un fonoaudiólogo. El decreto especifica eso para garantizar que la intervención sea adecuada, dependiendo del grado de pérdida. Se define si necesita lengua de señas, sistemas FM o estrategias para lectura labial. Me gusta que el decreto detalle quién debe intervenir porque evita diagnósticos superficiales. Totalmente. Otro término que se aparece es disfasia severa, que hoy se relaciona con el trastorno específico del lenguaje grave. Estos estudiantes presentan dificultades muy marcadas para comprender y expresarse oralmente, lo que repercute directamente en la lectoescritura. Por eso el apoyo del fonoaudiólogo y el educador diferencial es indispensable. Así es, y cerramos con una condición que todos conocemos, el trastorno autista. Aquí el decreto es muy claro. La evaluación tiene que ser clínica y basada en criterios específicos, porque hablamos de un espectro amplio.
Lo importante no es solo confirmar la condición, sino definir el nivel de apoyo en comunicación, interacción social y conducta adaptativa. Me encanta que lo expliquen así, porque esto demuestra que no son categorías al azar. El decreto las incluye porque implican apoyos permanentes, no transitorios. Pero claro, la gran pregunta es, ¿se logra aplicar todo esto en la práctica? Ese es el tema del próximo bloque. Vamos a hablar de inclusión y diversidad. ¿Cumple el decreto con estos aspectos? Bueno, después de todo lo que hemos conversado, la estructura del decreto, el rol del PIE, la evaluación diagnóstica, surge una pregunta. ¿El decreto 170 realmente garantiza inclusión y respeta la diversidad o se queda en el papel? Lili, ¿qué piensas tú? Es una pregunta compleja, Dani. En teoría, el decreto tiene como un propósito entregar apoyos a quienes lo necesitan, pero en la práctica el modelo está muy centrado en la etiquetación diagnóstica. Para acceder a recursos debemos ponerle un nombre a la dificultad y eso genera dinámicas que no siempre son sanas. He visto colegios donde el foco no está en adaptar la enseñanza para todos, sino en identificar cuántos niños califican para la subvención, y eso no es inclusión, es gestión administrativa solamente. Totalmente de acuerdo. Si bien el decreto incorpora conceptos como participación e incluso menciona la CIF para una mirada más integral, en la práctica seguimos funcionando con un enfoque centrado casi exclusivamente en la condición del estudiante. Todo gira en torno a identificar la dificultad individual, en lugar de enfocarnos en eliminar las barreras que crea el propio sistema escolar. La diversidad se sigue tratando como algo excepcional y no como la norma. Entonces, ¿incluye? Sí, pero de manera limitada, porque depende de un diagnóstico y no del derecho universal a aprender. Además, no podemos ignorar que este modelo genera tensiones éticas. Por ejemplo, familias que sienten la presión de aceptar un diagnóstico para que su hijo reciba apoyo, o docentes que ven cómo los recursos del PIE se centran en los estudiantes con decreto, mientras que otros, que también enfrentan barreras, quedan invisibles. Esto contradice la esencia de la inclusión, que debería ser para todos, no solo para quienes entran en una categoría específica. Y aquí quiero agregar un punto clave, la cultura escolar. He visto colegios con PIE que funcionan muy bien y logran un enfoque inclusivo real. Porque el decreto es solo una herramienta, no el centro, pero también he visto otros donde el PIE se convierte en el lugar donde mandamos a los niños con problemas. Eso perpetúa a la segregación. Entonces, no basta con normativa, necesitamos formación docente, trabajo colaborativo y cambio en la estructura escolar. Estoy completamente de acuerdo. Mientras sigamos vinculando inclusión solo al financiamiento y no a las prácticas pedagógicas inclusivas, seguiremos con un sistema que etiqueta para incluir. Y ojo, etiquetar tiene costos emocionales. He trabajado con adolescentes que sienten que el diagnóstico es una marca que los define, no un apoyo. Eso es grave, porque el propósito debería ser empoderar, no limitar. Qué potente eso, Catalina, porque al final la inclusión no se garantiza con un decreto, sino con un cambio de mirada. Y esto nos lleva a la siguiente parte del programa, escuchar a quienes están en las aulas y a las familias. Vamos a revisar algunas preguntas que nos llegaron al WhatsApp, porque reflejan justamente esas inquietudes del día a día. Preguntas de nuestra audiencia. Hemos recibido varios mensajes por nuestro canal de WhatsApp y elegimos dos que reflejan inquietudes muy comunes en torno al decreto 170. Por acá tenemos a Juan, que nos manda un audio exponiendo su caso. Hola, buenas. Mire, habla con Juan. Les hablo porque tengo un caso muy cercano con mi sobrino. Él tiene 7 años y hace poco le diagnosticaron discapacidad intelectual leve. El proceso fue eterno, demoró casi 8 meses entre evaluaciones y papeleos para que el colegio lo ingresara al PIE. Durante todo este tiempo no tuvo apoyos adicionales más allá de que la profesora podía hacer por su propia cuenta. ¿Por qué es tan largo este proceso si el niño necesita ayuda inmediata? ¿No hay ninguna forma más rápida de actuar?
Gracias por tu pregunta, Juan. Lo que describes lamentablemente es una situación frecuente y que revela una contradicción importante del sistema. El decreto 170 exige un proceso de diagnóstico riguroso para evitar diagnósticos erróneos o fraude en la subvención, pero eso genera demoras. La normativa permite que las escuelas actúen desde la sospecha pedagógica, es decir, que implementen apoyos antes del diagnóstico formal. El problema es que muchas instituciones no lo aplican bien. Aquí es donde necesitamos un cambio. No podemos dejar a un niño 8 meses esperando porque la burocracia lo impide. La inclusión debería priorizar la acción temprana, no la espera. Sumo algo clave. El Ministerio de Educación establece que la respuesta educativa debe comenzar desde la detección inicial, no después del diagnóstico oficial. Esto significa que, aunque la subvención aún no llegue, el colegio debe generar ajustes y apoyo con lo que tiene. El problema es que muchas escuelas se sienten atadas porque el sistema financiero no les permite destinar horas de forma flexible. Este es un punto que urge revisar. Dar más autonomía para entender de inmediato, sin esperar todo el papeleo. Muchas gracias por sus respuestas. Por acá también tenemos a Mónica que nos manda su pregunta. Hola, soy Mónica, educadora diferencial, y quiero plantear algo que nos preocupa mucho a quienes trabajamos en el PIE. ¿Qué pasa con los colegios que presionan para diagnosticar más estudiantes solo para aumentar la subvención? Sé que esto ocurre y me genera un enorme conflicto ético. ¿Cómo se regula esto y cómo podemos asegurarnos de que el decreto no se use con fines económicos? Mónica, gracias por tocar este tema, porque es delicado y real. El decreto 170 establece criterios claros para el diagnóstico, protocolos de validación y exige que los informes sean realizados por profesionales competentes. Además, la normativa incluye procesos de fiscalización por parte de la Superintendencia de Educación. Sin embargo, la presión por recursos existe, porque muchas escuelas ven en el PIE una manera de sostener otros gastos. Aquí es donde debemos reforzar el control ético y técnico, diagnósticos basados en evidencia, evaluaciones por equipos multidisciplinarios y auditorías que revisen la coherencia entre informe y realidad. Y agrego algo importante. Mientras el financiamiento depende del número de estudiantes diagnosticados, este riesgo seguirá. Necesitamos un modelo que asocie recursos a prácticas inclusivas comprobables, no solo diagnósticos. Eso implica evaluar cómo la escuela adapta el currículum, fomenta el trabajo colaborativo entre docentes y especialistas y asegura accesibilidad real. Excelente reflexión, chicas, y creo que esto nos conecta directamente con lo que queremos cerrar en nuestro programa. ¿Qué mejoras necesita el decreto 170 para cumplir realmente su objetivo inclusivo? Vamos a analizarlo en el bloque final antes del cierre. Chicas, después de todo lo que hemos conversado, quedó claro que el decreto 170 ha sido un paso importante, pero no perfecto. ¿Qué creen que deberíamos mejorar con urgencia para que cumpla su verdadero objetivo inclusivo? Para mí, lo primero es agilizar los procesos. Hoy tenemos una burocracia que atrasa la intervención y deja a los niños esperando meses sin apoyo real. El decreto debería permitir actuar desde la sospecha pedagógica sin miedo a auditorías, porque la prioridad siempre debe ser el aprendizaje del estudiante, y además garantizar diagnósticos gratuitos y rápidos para todas las familias, porque no puede ser que la inclusión dependa del bolsillo. Estoy de acuerdo, Arelis, y sumaría algo. Debemos cambiar la lógica del financiamiento. Hoy, la asignación de recursos depende casi exclusivamente de tener un diagnóstico, lo que incentiva prácticas poco éticas y deja fuera estudiantes que también enfrentan barreras. En otros países se evalúa la escuela por sus prácticas inclusivas, no solo por cuántos decretos tiene. Imaginen si el ministerio entregara más recursos a quienes logran eliminar barreras, trabajar en colaboración dentro del aula y flexibilizar el currículo. Eso sería un gran cambio de paradigma. Eso sería un avance enorme y yo pondría sobre la mesa la formación docente.
El decreto puede decir lo que quiera, pero si en el aula no hay un profesor preparado para diseñar experiencias de aprendizajes inclusivas, seguiremos en lo mismo. No basta con tener pie, necesitamos que todas las escuelas sepan cómo acoger la diversidad. Eso implica capacitación obligatoria, acompañamiento y tiempo para planificar en equipo, porque la inclusión no se improvisa. Me encanta que toquen este punto, porque al final la normativa es solo una herramienta, pero quienes hacen que funcione son las personas. Y si no logramos que esta mirada inclusiva se instale en la práctica diaria, el decreto seguirá siendo un buen papel sin impacto real. Bueno, llegamos al final del programa y creo que queda claro que el decreto 170 es necesario, pero está lejos de ser suficiente. Es un avance, sí, pero todavía tenemos desafíos enormes para que la inclusión no dependa de un diagnóstico ni de la burocracia. Exactamente, Dani. Hoy vimos que la verdadera inclusión no se mide en decretos, sino en aulas que reciben a todos, con recursos, estrategias y actitudes que reconozcan la diversidad como algo natural. No es un favor que hacemos, es un derecho. Y ese derecho no debería depender del nivel socioeconómico, ni del acceso a un especialista privado. El desafío que tenemos como país es garantizar condiciones equitativas para todas las familias, sin que la espera ni el costo sean barreras. Y algo que quiero que quede claro es esto: la diversidad no es un problema a resolver, el problema son las barreras que como sistema no hemos derribado. Y esas barreras se quitan con compromiso, recursos bien gestionados y un cambio cultural profundo. Con esa reflexión poderosa, cerramos el episodio de hoy en Educación sin Barreras. Gracias a Arelis y Catalina por compartir su experiencia y visión, y gracias a ustedes oyentes por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo programa.